Egunon 22. El concierto tiene fecha de caducidad en Europa. Tras los 7 ataques políticos que hemos visto, nos toca abordar ahora el último de ellos, que tiene una tremenda relevancia especial por haberlo puesto de moda, si me permites la expresión, una política emergente que ha cobrado una enorme notoriedad en España tras el éxito que ha conseguido en las elecciones al Parlamento de Cataluña, celebradas el 27 de septiembre de 2015. Me refiero a la cabeza de lista del partido Ciudadanos, Cataluña, se llama así, Inés Arrimadas. Vamos a ver, por lo tanto, las manifestaciones de esta ya conocida política y a continuación me vas a permitir que haga una serie de consideraciones sobre un tema de futuro que es ciertamente complejo e importante y que conviene conocer para tú emitas el juicio que a tu opinión corresponda. 22.1. Las manifestaciones de una política con gran proyección mediática. Aunque hemos tocado las mismas tangencialmente en el capítulo 15 de esta parte octava, permíteme que te recuerde lo que comentábamos allí. La candidata de Ciudadanos a la Generalitat de Cataluña, proclamada en el diario ABC el 22 de septiembre del 2015, una idea que, aunque la repitan otras personas, fundamental en este capítulo. En aquella entrevista, tras señalar que es partidaria de una reforma constitucional que tenga por objetivo mejorar el modelo de financiación autonómica, el que beneficien todas las comunidades autónomas, se preguntó qué pasaría con el concierto económico del País Vasco y el Convenio de Navarra. La señora Inés Arrimadas señaló que en una futura integración fiscal europea eso tiene fecha de caducidad. No vamos a replicar un modelo que sabemos que tarde o temprano tiene que desaparecer. Hay que redefinir las administraciones públicas, eliminar las que ya no sirven para nada, como son las diputaciones y los consejos comarcales. Y necesitamos despolitizar la justicia y reformar el Senado. Como puedes ver, la señora Arrimadas, a la que le preguntaron directamente por el concierto económico, dio una explicación muy superficial, demostrando que su conocimiento sobre este tema era francamente limitado. A pesar de ello, falta de algo más sustancial, ABC tituló la entrevista como puedes ver en la imagen que figura a continuación. El concierto vasco tiene fecha de caducidad en Europa. Por lo que tengo entendido, esta política, antes de incorporarse, siendo muy joven al mundo político para desarrollar una carrera que hasta el momento ha sido exitosa, trabajó en la empresa privada en una firma de consultoría. Desconozco el grado de conocimiento que puede tener de la cuestión que planteaba, pero a tenor de la respuesta que dio a la periodista que le entrevistaba, me parece que es realmente escaso. Por lo tanto, para su conocimiento, aunque estoy seguro de que nunca leerá esta obra, y sobre todo, y muy especialmente para el tuyo, vamos a profundizar algo más en esta cuestión, pues creo que es importante. Para que pueda formar un mejor criterio, voy a tratar de desarrollar dos cuestiones que considero te pueden ayudar a decidir si es verdad que el concierto tiene fecha de caducidad en Europa. La primera de ellas es el reconocimiento que tiene el concierto como un sistema diferenciado por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, y que, como sabes, es la máxima instancia judicial del espacio europeo, en cuyas sentencias se sitúan por encima, si me permites esta expresión coloquial, de los tribunales españoles, incluido el propio Tribunal Constitucional. El segundo hace referencia al avance de los procesos de federalización fiscal en la Unión Europea, muchas veces prometidos, pero con resultados hasta el momento absolutamente incipientes. 22.1. El reconocimiento del concierto en Europa. Hemos analizado este importante tema en el capítulo 22 de la parte séptima, por lo que te ruego me permitas recordarte parte de las cuestiones que allí se planteaban. Para explicar en profundidad este tema, voy a seguir el magnífico trabajo publicado por José Rubí Casinello, secretario general técnico de la Hacienda Foral de Vizcaya, en un artículo titulado El cupo y el criterio de la autonomía económica y financiera a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 11 de septiembre de 2008, que vio la luz en el septiembre de 2009, en el número 17 del boletín Jado, editado por la Academia Vasca de Derecho. Tras una serie de recursos planteados y presentados ante el Tribunal Supremo
Superior de Justicia del País Vasco y ante el Tribunal Supremo, tras lo que Iñaki Alonso Arce califica de ignominiosa sentencia del 9 de diciembre de 2004, como dice el jurista que venimos siguiendo, el 6 de septiembre de 2006 se produce una circunstancia de trascendental importancia, y es que en dicha fecha el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dicta sentencia en el llamado caso Azores, en el que se enfrenta por primera vez a la tarea de establecer principios generales que respondan a la cuestión de si la reducción en los tipos impositivos nacionales limitada a un ámbito geográfico determinado de un Estado miembro supone una ayuda estatal. Está claro que dicha sentencia, inspirada en las ideas del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señor Gelhoed, no tenía nada que ver con el concierto, pero supuso una inesperada tabla de salvación para el mismo. Ya ves que es verdad que al sistema concertado le produce protección la diosa Fortuna. Por lo que el citado jurista, en opinión del doctor Iñaki Alonso Arce, pasará a la pequeña historia de la fiscalidad foral con letras mayúsculas. El alto tribunal comunitario adoptó en esta sentencia una doctrina que echó por tierra la aplicada por el Tribunal Supremo Español en la citada sentencia del 9 de diciembre de 2004, al reconocer que no debe descartarse que una entidad infraestatal cuente con un estatuto jurídico y fáctico que la haga lo suficientemente autónoma del gobierno central como para que sea ella misma y no aquel quien, mediante las medidas que adopte, desempeñe un papel fundamental en la definición del medio político y económico en el que operan las empresas. Al conocer la publicación de esta importante sentencia, que se refería al sistema impositivo de las Islas Azores, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, antes de dictar sentencia sobre un total de 12 recursos que tenía sobre la mesa, decidió preguntar al Alto Tribunal Europeo cuál era su criterio sobre las cuestiones que tenía que decidir, pues quedaban afectadas por la doctrina del caso Azores. Para ello, planteó una cuestión interpretativa del artículo 87 del Tratado de las Comunidades Europeas, utilizando la vía prejudicial prevista en el propio tratado, mediante auto del 20 de septiembre de 2006. Lo que se denunciaba en esta cuestión era si el País Vasco, en base al concierto económico, gozaba de los 3 tipos de autonomía que se apreciaron en el caso de las Islas Azores, para poder tomar decisiones y medidas fiscales diferenciadas con las estatales en el ámbito territorial vasco. Primero, la necesidad de contar con autonomía institucional, lo cual se acredita si la entidad infraestatal, la comunidad autónoma del País Vasco en este caso, cuenta con un estatuto político y administrativo distinto del gobierno central, lo cual es obvio en el caso del País Vasco, pero era discutido por los recurrentes comunidades autónomas de La Rioja, León y Castilla y sorprendentemente también la UGT de La Rioja. Segundo, el hecho de contar también con autonomía en materia de procedimiento, como explica el señor Rubí Casinello, exige que la medida haya sido adoptada sin que el gobierno central haya podido intervenir directamente en su contenido. Esto creo que estarás de acuerdo conmigo, que también es obvio. Se observa en el caso de las decisiones fiscales de las Juntas Generales de los 3 territorios históricos, gracias a la potestad que les reconoce el concierto económico, pero también era negado por los recurrentes. Finalmente, la comprobación de si la entidad infraestatal, la comunidad autónoma vasca, goza de autonomía económica, lo cual se aprecia si las consecuencias financieras de una reducción del tipo impositivo nacional aplicable no se van a ver compensadas por ayudas o subvenciones procedentes de otras regiones o del gobierno central, asumiendo las consecuencias políticas y financieras de la medida en cuestión. En otras palabras, se trataba de comprobar si ante la disminución de ingresos que pudiera tener el País Vasco, situando una tarifa del impuesto sobre sociedades por debajo del estatal, el Estado no le iba a echar una manita por la vía que sea para compensar la pérdida de esos ingresos. Obviamente, la Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco señaló en su auto de remisión, expresando que tras describir someramente
el régimen político y administrativo del País Vasco y su incardinación constitucional en el Estado, afirmar con rotundidad la concurrencia de autonomía institucional, plantea dudas con determinados aspectos relativos a la autonomía procedimental y la económica. Aunque, en relación con este último tema, no cabe ninguna duda, ha dicho el tribunal, que existe riesgo unilateral para el País Vasco cuando se adoptan medidas fiscales, pues el País Vasco opera como fiscalmente responsable de sus políticas en materia tributaria, asumiendo las repercusiones que de una menor recaudación pudiera derivarse en la limitación del gasto público en servicios para la comunidad autónoma e infraestructuras de su competencia. Por ello, la única duda que le quedaba al Tribunal Superior de Justicia vasco se refería a las consecuencias que para el cumplimiento de dicho requisito de autonomía pudieran derivarse de las previsiones constitucionales de reserva a favor del Estado de competencias exclusivas en materia de incidencia económica en el País Vasco. Para no alargar más este capítulo con los argumentos y contraargumentos de las partes, entre las cuales estaba también la propia Comisión Europea, claramente posicionada en contra del concierto, que aburrían al lector o lectora que haya llegado hasta aquí, vayamos a las conclusiones de José Rubí Casinello, que son absolutamente claras tras la publicación de la sentencia el 8 de septiembre de 2008 por la misma instancia judicial europea. En primer lugar, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su sentencia, ha aclarado las dudas planteadas por el País Vasco y ha contestado con rotundidad los argumentos planteados. Por tanto, la Comisión Europea, que en este caso era parte litigante, también por el País Vasco, como por las partes reclamantes en los procedimientos principales. En segundo lugar, este jurista deduce que el concierto económico ha superado nota sobresaliente el test de autonomía económica que nos plantea la interpretación que del artículo 87 del Tratado de las Comunidades Europeas ha afectado el Tribunal de Luxemburgo. Precisamente el riesgo unilateral y el sistema de cupo se ha convertido en el instrumento que hace que el concierto económico cumpla a la perfección todas las características que del contenido del requisito de autonomía financiera ha definido aquel. Se abrió con ello un escenario nuevo en el que la administración comunitaria deberá asumir algo a lo que hasta el momento se ha resistido sin ambajes: la existencia de regiones con facultades tributarias en igualdad de condiciones a las de los propios gobiernos centrales, al menos en lo que se refiere a disciplina de ayudas estatales. Como conclusión personal, que espero compartas, el concierto económico ha quedado fuertemente respaldado, lo mismo que la metodología del cupo, tras esta importantísima sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el 11 de septiembre de 2008. 22.2. El avance de la Unión Europea hacia la Unión Fiscal. Estamos ante un tema verdaderamente complejo, del que se habla mucho en Europa, pero donde, en mi modesta opinión, solo se avanza cuando se plantean situaciones de emergencia. Una de ellas, muy grave, que puso a la Unión Europea contra las cuerdas y en algunos momentos con riesgo grave de desintegración, fue la crisis del llamado euro. Como señala Europe G, un grupo de opinión y reflexión en economía política, en su Policy Brief número 3, editado en diciembre del 2012 y titulado ¿Avanza realmente la Unión Europea hacia una unión fiscal?, señalaba: la crisis del euro ha situado en el centro del debate europeo el avance hacia una unión fiscal. Primero a regañadientes, después de una forma cada vez más clara, hoy parece existir un consenso fundamental a la hora de la necesidad de avanzar hacia esta unión fiscal, sobre la idea de que no habrá unión monetaria si no va acompañada de una unión fiscal. Añade a continuación que este think tank, que de hecho el 2 de marzo de 2012 este aparente consenso alumbró el denominado Fiscal Compact, tratado de estabilidad y coordinación y gobernanza en la Unión Europea y monetaria, que fue suscrito por 25 de los 27 Estados miembros, es decir, por todos menos Reino Unido y República Checa. Y en este documento, tras 14 páginas de diferentes análisis, se llega a las consideraciones que hace este grupo y que son básicamente las siguientes. La crisis del euro expresada claramente en las consecuencias
de una unión monetaria incompleta. No existe unión monetaria sin unión fiscal. Y la unión fiscal, a su vez, debe constar de dos elementos básicos: las instituciones fiscales propias de una unión política, el presupuesto y tesoro del gobierno federal, y la disciplina presupuestaria de los estados integrantes de la Unión. Estos dos pilares son necesarios. Hoy, sin embargo, la Unión Europea y la zona euro, más en concreto, está avanzando en suplir exclusivamente una de las carencias, la de la disciplina presupuestaria de los Estados miembros. Este pilar es necesario, pero no es suficiente. Hay que avanzar también en la creación de un gobierno federal europeo con atribuciones fiscales que le sean propias. Como te puedes suponer, esta no es una tarea fácil, ni mucho menos, y de aquí a que, a pesar de los planteamientos teóricos en clave política que acabo de exponer, los avances son muy pocos. Y es que, como señala este grupo de análisis en el documento en que se ha hecho referencia, resulta fundamental definir los contenidos que la Unión deberá tener y los plazos en los que se deberá ir alcanzando. Estos contenidos deberán incluir el aumento gradual del presupuesto del gobierno federal europeo hasta alcanzar un porcentaje determinado del PIB, los recursos fiscales obtenidos directamente de los contribuyentes europeos que deberían nutrir este presupuesto, la creación de un tesoro europeo, y a medida que este presupuesto federal europeo vaya consolidándose y sea garantía suficiente para respaldar el euro, la aplicación estricta de la cláusula de no bailout de los Estados miembros. Y concluye el análisis con el más difícil todavía, que lo anuncian así: igual que no hay unión monetaria sin unión fiscal, todavía es más claro que no existe unión fiscal sin unión política. En definitiva, las instituciones fiscales, el presupuesto con sus correspondientes impuestos y el tesoro, son instituciones vinculadas de forma inherente a la existencia previa de un gobierno, de un poder político, de forma que la discusión sobre qué clase de unión política requiere la unión fiscal es una cuestión crucial. A poco que conozcas la realidad política de Europa, te darás cuenta de que si lo primero era difícil, es decir, alcanzar la unión fiscal, después de haber logrado la unión monetaria, lo segundo, llegar a la unión política, se puede visualizar en estos momentos, teniendo en cuenta los intereses de los distintos estados, los egoísmos nacionales, el papel de liderazgo encubierto que está jugando Alemania, la situación de salir o quedarse del Reino Unido, y otra serie de factores, como uno de esos objetos que calificábamos al inicio de esta obra como imposible de alcanzar. En cualquier caso, como has leído en el análisis anterior, es obvio que una unión fiscal conllevará casi con toda seguridad el establecimiento de impuestos europeos, salvo que se opte por adoptar para Europa un esquema parecido al que existe en estos momentos en el Estado español, con la relación que establece la Comunidad Autónoma Vasca con el Gobierno central, con la fórmula del concierto, en la cual los presupuestos centrales se nutren de la aportación de una hacienda de un nivel jerárquico inferior, la foral. Como comentábamos, la parte undécima de esta obra sería hipotéticamente posible una fórmula parecida que pudiera ser considerada para la Organización Fiscal Europea. Pero lo anterior es una simple opinión personal de quien esto escribe. 22.3. Una propuesta europea sobre la mesa. El Comité Económico Social Europeo, el CESE, ha apoyado desde un inicio una estrategia presentada desde hace 2 años por la Comisión Europea en su comunicación, un plan director para una unión económica y monetaria profunda y auténtica, que implica también caminar desde la unión bancaria, la fiscal y en la eurozona. En un dictamen aprobado en febrero de 2015, titulado Completar la Unión Monetaria, el CESE demanda alcanzar una capacidad fiscal específica en la zona del euro mediante ingresos basados en 5 figuras de nuevo cuño: un impuesto sobre las transacciones financieras, ya hay 11 Estados miembros dispuestos a implementarlo; el consumo de energías no renovables; una contribución temporal a los excedentes de balanza de pagos superiores al 6% del PIB, la emisión de bonos garantizados conjuntamente, y la participación en los ingresos del señoreaje por emisiones monetarias. Este tipo de ingresos de señoreaje representan los beneficios que obtienen los bancos centrales por emisión de moneda. Igualmente, el CESE plantea la necesidad de sentar las bases y avanzar gradualmente hacia una unión fiscal
capaz de superar la gran diversidad de normas nacionales en materia tributaria y dificultar la integración real y la consecución de un mercado único. Superar los fallos y vacíos de la política tributaria exige reducir y homogeneizar figuras tributarias, ampliar la base de tributación, aproximar los tipos impositivos y reforzar los instrumentos de cooperación e intercambio de información para combatir el fraude y la evasión fiscal. Si antes calificábamos a los objetivos que hemos expuesto en el epígrafe anterior como una misión imposible de alcanzar, los que plantea el Comité Económico y Social Europeo representan una tarea ciertamente titánica que va a tropezar con muchísimos obstáculos a la hora de avanzar, porque convencer a Irlanda, que mantiene un impuesto sobre sociedades con tipos muy cercanos al 10%, de que tiene que homogeneizar la tributación con los niveles medios europeos de este impuesto, más del 20%, con el impacto que esto puede tener para la tracción de empresas hacia aquel país, o que Luxemburgo acepte instrumentos de cooperación o intercambio de información para combatir el fraude y la evasión fiscal, por solo hacer dos referencias, parece que representan una tarea ciertamente titánica. 22.4. La visión española sobre la cuestión. El 27 de mayo de 2015, desde la perspectiva de la presidencia del gobierno español, se publicó un documento titulado Contribución de España al debate sobre la gobernanza de la Unión Económica y Monetaria, en la que el gobierno español planteaba cómo se podría avanzar para fortalecer la citada unión, consolidar la recuperación económica y prevenir futuras crisis e inestabilidades. En el medio y largo plazo se necesitaban 5 elementos para completar una unión monetaria sólida y madura. Primero, eliminar las rigideces reales y nominales que impiden un ajuste rápido ante los shocks económicos. Segundo, alcanzar niveles suficientes de movilidad laboral. Tercero, alcanzar una unión fiscal sólida para completar y reforzar la unión monetaria. Dicha unión fiscal debería incluir 3 elementos. A. Transferencia de soberanía a la Unión en materia de políticas de ingresos y gastos nacionales. B. Un presupuesto común de la eurozona. C. Instrumentos de deuda comunes. 4. Completar el mercado interior, en particular la fragmentación del mercado financiero debe solventarse asegurando una integración adecuada del sector bancario minorista. Quinto, estos avances conllevarán transferencias de soberanía a nivel central de la Unión Económica y Monetaria y por lo tanto tendrán que acompañarse de mayor legitimidad democrática y rendición de cuentas. Como es el gobierno de España en este documento, que reconocerás conmigo ha tenido muy poca resonancia, da un paso más y propone un enfoque gradual basado en un proceso nuevo y transparente de convergencia anclado en una hoja de ruta clara y predecible que se articularía en 3 etapas, cada una de las cuales incorporaría avances en cada uno de los 5 elementos identificados como esenciales en el funcionamiento de la futura unión monetaria. Te comento a continuación cuál sería el tratamiento de cada una de esas 3 etapas de la unión fiscal, que es el tema que nos interesa en este capítulo. Primera fase, 18 meses hasta 2017. En este caso, el planteamiento que se hace por parte del gobierno español para la unión fiscal tiene por objetivo establecer unos cimientos sólidos para una integración más profunda, tratando de lograr avances en 3 áreas. Primera, medidas en el ámbito de la política tributaria. La armonización tributaria de los marcos presupuestarios es esencial y constituye un aspecto frecuentemente olvidado del proyecto de unión fiscal. Un primer paso que debería adoptarse de forma urgente es asegurar un rápido avance en la lucha contra la planificación fiscal agresiva, la erosión de las bases imponibles y el trasvase de beneficios para todo, lo cual propone un total de 5 ejes diferentes de acciones también relacionadas con avances por el lado de los gastos, en particular con el ámbito de la inversión pública. Segundo, avanzar también por el lado de los gastos, en particular en el ámbito de la inversión pública. Tercero, acordar una hoja de ruta para la concreta forma de alcanzar una unión fiscal plena. El gobierno español señala que esta hoja de ruta debe servir simple y predecible y al mismo tiempo debe incorporar incentivos adecuados y condiciones estrictas para asegurar la estabilidad de la Unión. El proceso debería basarse en el marco reforzado de coordinación de política económica y su conjunto de indicadores que funcionará como un mecanismo continuo y dinámico de supervisión y corrección de desviaciones. Segunda fase.
de 2017 a 2019. En esta fase, y en lo que se refiere a la unión fiscal, el gobierno de España propone la creación de una capacidad fiscal común limitada dentro de una unión económica y monetaria. Esta capacidad fiscal será de naturaleza cíclica y vinculada a la inversión pública. Se financiará con recursos propios de la Unión Económica y Monetaria y tendrá una capacidad de endeudamiento limitada. Tercera etapa, más allá de 2020. Para la etapa final, el gobierno de España propone que, en base al análisis de la deuda pública llevado a cabo en la fase 2, y una vez que las competencias presupuestarias estén claramente asignadas entre los Estados miembros y el nivel europeo, la capacidad fiscal limitada puede reforzarse para crear una verdadera unión fiscal que integre los tres elementos centrales. A. La transferencia de soberanía en cuanto a las políticas fiscales de ingresos y gastos a nivel europeo de discusión. B. Un presupuesto común de la zona euro. C. Instrumentos comunes de deuda. Termina su propuesta en lo que se refiere el gobierno español, en el documento que venimos citando, señalando que la participación de la unión fiscal quedará condicionada a que los Estados miembros alcancen un nivel significativo de convergencia demostrado por el cumplimiento continuado de los criterios establecidos. Los instrumentos comunes de deuda deberán estar sujetos a límites y controles para asegurar la sostenibilidad fiscal. ¿Cómo ves? Una propuesta muy ambiciosa que tiene un horizonte muy dilatado, como ha ocurrido en numerosas ocasiones, porque este tema se viene hablando desde hace años, ese periodo de tiempo. Como puedes suponer, puede pasar de todo. Como una referencia muy próxima, la Unión Europea tiene sobre la mesa el gravísimo problema de la migración de cientos de miles de personas provenientes de Siria, como consecuencia del demencial conflicto desatado en aquel país para satisfacer intereses no muy claros, que ha significado además que no ha cumplido con un principio elemental, que cuando se emprende una acción grave de cualquier tipo hay que medir las consecuencias de la misma. 22.5. ¿Cómo afecta al concierto económico esa hipotética unión fiscal? Como puedes comprender, la aparición de un escenario de este tipo puede condicionar el desarrollo y la proyección del concierto económico, que no olvides que es un instrumento por el que se regulan las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco. Por lo tanto, en el extremo, si desapareciera el Ministerio de Hacienda, cosa impensable, porque después de la Unión Monetaria sigue existiendo vivito y coleando el Banco de España, eso sí, perfectamente controlado desde el Banco Central Europeo, es lógico pensar que esas relaciones de orden tributario que ahora se establecen con el Estado español mantendrían esa reorientación para ser establecidas con ese hipotético futuro Ministerio de Hacienda Europeo. Para ello, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2008, a la que hemos hecho referencia en el epígrafe 2 de este capítulo, creo que cobra un valor esencial. También lo tiene el hecho de que el régimen del concierto no solamente tiene un reconocimiento formal constitucional en la Carta Magna Española, sino que tiene una historia de más de 137 años, en el año 2020, la fecha que establece el gobierno de España en el documento al que hemos hecho referencia en el epígrafe anterior, para conseguir esa hipotética unión fiscal, habrá cumplido 142 años, sino que en ese dilatado periodo de tiempo ha demostrado su enorme capacidad para adaptarse a todo tipo de coyunturas. Por lo tanto, no hay por qué pensar, aunque sea necesario para saber defender el papel del concierto ante las autoridades europeas, que la unión fiscal pueda significar el fin del concierto. Así lo recogía en un artículo publicado en el diario Deia, el entonces portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Josu Erkoreka, en el año 2012, en el que aseguraba que la unión fiscal supondría restringir la soberanía de los países miembros, añadiendo que en teoría esto no supondría un obstáculo para los poderes tributarios vascos, que tendrán que seguir reclamando, porque es un hecho esencial que deberán equipararse a los de los estados
de la Unión. Por lo tanto, amigo lector o lectora, se abre sin duda en este tema un gran desafío para Euskadi, que pasa, en primer lugar, por dotarse de las capacidades necesarias para poder actuar en este complejo campo de las relaciones europeas, y en segundo lugar, en conseguir este estatus diferenciado que suponga el reconocimiento por parte del Estado español y de la propia Unión Europea de que la comunidad autónoma vasca, en virtud de su singularidad reconocida constitucionalmente, puede establecer relaciones directas con la Unión Europea en el campo tributario y financiero, como las que tiene ahora con España. Eso se intentó con la negociación del concierto del año 2002 y no se consiguieron los objetivos entonces planteados. Pues bien, sin poner una medalla de adivino, quiero pensar que este será uno de los planteamientos nucleares en la negociación del nuevo Estatuto de Autonomía para el País Vasco, que presumiblemente se intentará en la legislatura que se inicia en 2016. Una cuestión clave en la que, como sabes, está trabajando una comisión creada a tal efecto en el Parlamento Vasco. Para completar mi punto de vista, he trasladado la opinión de Ignacio Zubiri, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco, EHU, y gran experto en el concierto, declaró lo siguiente en el diario Económico Expansión el día 26 de octubre del 2015. Hablar de que la Unión Europea puede limitar el concierto económico es decir bobadas. No existe ningún peligro en absoluto. Te aclaro que la negrita es mía, es decir, bobadas. No existe ningún peligro. Para este profesor, la Unión Europea jamás ha cuestionado el concierto, aunque ha planteado problemas respecto a la capacidad normativa en el impuesto de sociedades al cuestionar que una región dentro de un país pudiera tener un impuesto diferente. En la sentencia de Azores, el Tribunal de la Unión Europea fijó unas condiciones bajo las cuales una región dentro de un país podría tener un sistema fiscal diferente. Se consideró que el País Vasco podía cumplir esas condiciones y fin del problema. Y continúa añadiendo el señor Zubiri que eso significa que desde la perspectiva de la Unión Europea, la armonización fiscal tiene el mismo impacto sobre la capacidad normativa fiscal vasca que la que tiene la fiscalidad española o la alemana. De nuevo, la negrita es propia. Con esta alentadora conclusión, como ves, coincide plenamente con la propia, creo que podemos dar por cerrado este capítulo y pasar a valorar el conjunto del título que acabas de leer. Y sin más, es que ricasco, agur bat, beti helpien.